En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro curso de San Juan de la Cruz. La vez pasada vimos su vida y recordábamos, ¿no?, que San Juan de la Cruz fue una persona, digamos que normal, no nació siendo santo, ¿no? Y una persona que sufrió, que tuvo bastantes adversidades en su vida, pero que gracias a esas adversidades, pues él supo como integrarlas en su vida y con eso, pues, unirse más a Dios. Y gracias a sus dotes literarios, pues él pudo plasmar toda su experiencia en poemas que después le pidieron que los explicara y pues hizo unos comentarios muy, muy buenos que nos ayudan a pues entender más de la vida espiritual. Entonces, el día de hoy vamos a ver, nos vamos a meter en la primera obra que él escribe, que se llama Subida del Monte Carmelo. Pero antes de entrar a esa obra, yo les quiero explicar algunas cosas que él trata siempre para que pues no nos perdamos y entendamos mejor su pensamiento y su estructura. Entonces, para entenderlo, él tiene 4 ideas fundamentales y siempre, o sea, todo gira en torno a estas 4 cosas. La primera es que Dios, y cuando él habla de Dios, habla de la Santísima Trinidad, está en el centro del alma. Y entonces que toda la vida espiritual consiste en ir entrando dentro de uno mismo y encontrándose ahí cada vez más con Dios, ¿no? Es un poco lo que dice San Agustín. Yo te buscaba fuera y tú estabas dentro. O sea, Dios está dentro de mí y conforme yo vaya profundizando en mi interior, me voy encontrando cada vez más con Dios. La segunda idea es que nuestra meta es la unión con Dios, que es amar y dar gloria a Dios. O sea, el fin de nuestra vida es solo eso, como que Él lo tiene muy claro y todo el tiempo nos va a motivar para llegar ahí. Y luego, ¿cómo llegamos a esa unión con Dios? Y Él dice que el camino es la libertad, ¿no? ¿Y qué quiere decir esa libertad? Desprendernos de todo para tener solo a Dios. Y esto es algo que a él le malinterpretaron, ¿no? Como él habla mucho del desprendimiento y de la nada, entonces pues mucha gente decía, no, es que es súper negativo y la nada, y le dicen hasta el doctor de las nadas, ¿no? Pero si entendemos que cuando él habla de nada, cuando él habla de desprendimiento, no es en manera negativa, sino en manera positiva, ¿no? Que es ser libre para poder llegar a Dios, entonces pues lo vemos de una manera pues muy diferente. Y la cuarta idea que siempre trata él es, más que idea, es la visión que tiene el del hombre, ¿no? Él toma al hombre en su totalidad, porque él dice, la unión con Dios no es solamente la oración, sino que es en toda la persona. O sea, yo puedo rezar y luego ser una persona pues que critico, que hago el mal, eso es imposible. O sea, si yo rezo y me voy uniendo con Dios, se tiene que reflejar también en mi vida. La manera en que él ve a la persona es con la antropología de su tiempo, que era de la siguiente manera. Las facultades inferiores, que es la parte sensitiva, que seguimos viendo al ser humano de esa manera, no tenemos toda la parte sensitiva de las pasiones, de los sentimientos y de los sentidos, de los 5 sentidos.
y las facultades superiores, que él las divide en entendimiento, memoria y voluntad. Ahora sabemos que la memoria es parte del entendimiento y más bien se ha dividido lo que él llama voluntad en dos. O sea, para él la voluntad es el amar y el querer, ¿no? Y ahora nosotros dividimos en entendimiento, afectividad y voluntad. Pero no importa, o sea, simplemente saber que él nos va a hablar de entendimiento, memoria y voluntad, y nosotros pues ya lo vamos a ir entendiendo que se refiere pues a las facultades superiores. Y bueno, como vemos, su único tema es la unión con Dios, la santidad. Es de lo que nos va a hablar todo el tiempo. Él realmente le interesa mucho que todos lleguemos a la santidad y ha escrito esto porque se da cuenta que muchas personas se pierden en el camino. Entonces, en sus escritos nos va a presentar justamente este camino para llegar a la santidad. Y luego, en su vida, cuando pongo aquí su vida, no es que tiene falta de ortografía, ¿no? Que se trate de su biografía, sino pongo solamente su vida para no poner en su vida del Monte Carmelo, sino que en su vida y noche oscura nos va a presentar el camino del despojo, que es el lado más oscuro del camino. Pero luego en cántico espiritual y en llama nos presenta el aspecto más alegre y luminoso de la unión con Dios. O sea, nos presenta los dos lados, ¿no? Ambos son necesarios porque es un camino pascual en el que se hace presente, pues sí, la muerte, pero para resucitar. Y como vimos, bueno, es un camino de libertad y ese camino de libertad que es de despojo, lo que les explicaba, pues él, a esa purificación, él la llama noche. Y él dice que hay 4 tipos de noches, que en realidad son 2, ¿no? La noche activa y la noche pasiva. Y cada una de esas noches es del sentido y del espíritu. Entonces, noche activa es cuando yo coopero, digamos que activamente, yo hago, ¿no? Junto con Dios para desprenderme, pues, de las cosas o para yo empezar a vivir las virtudes teologales, irme adaptando a Dios. Y la pasiva es cuando, pues, llegan circunstancias circunstancias que Dios permite, donde además yo ya no puedo hacer nada. Lo único que tengo que hacer es ser dócil, ser paciente y dejar que Dios actúe en mí. Entonces, en la noche activa hay purificación del sentido y del espíritu. Y en la noche pasiva, igual, noche pasiva del sentido y noche pasiva del espíritu. Vamos a ver esto con detenimiento, entonces no se asusten de no estoy entendiendo nada, ¿no? Muy bien, entonces, San Juan de la Cruz da un esquema general de la vida espiritual, ¿no? Que es lo que vamos a ir tratando de explicar con sus obras. Entonces, como les decía, ¿no? Él dice que nosotros, o sea, va de fuera hacia adentro, porque la unión con Dios está en el centro del alma. Entonces, vemos, acá afuera es la vía purificativa, ¿no? Con la noche activa del sentido y del espíritu. O sea, por aquí empezamos, ¿no? De hecho, empezamos acá afuera, cuando estamos así, ni siquiera en vida de gracia, una persona que, pues, que no tiene ni siquiera poquita vida espiritual y tal. Pero ya San Juan de la Cruz como que dice, bueno, esto está escrito para personas que ya tienen un interés, ¿no? Entonces ya estamos aquí en la vía purificativa y entonces ahí empieza la noche activa del sentido y la noche activa del espíritu. De ahí pasamos a la vía iluminativa, que es una etapa pues más interior y más avanzada en la vida espiritual y en el conocimiento y experiencia de Dios y de Cristo. Después de la vía iluminativa, pues viene un momento de prueba y de purificación, que es la noche pasiva del sentido. Y esa noche, si la pasamos, ¿verdad? Si no desistimos, si nos regresamos para atrás, nos lleva a la vía unitiva y al desposorio espiritual. Después, ya que estamos así felices en ese desposorio con Dios, súper unidas a Él, viene otro momento de purificación, que es la noche pasiva del espíritu, y una vez que esta termina, ya el alma queda totalmente transformada en Dios y entonces dentro de la misma vía unitiva se da el matrimonio espiritual.
Entonces, perdón. Todo esto lo vamos a ir explicando así poquito a poco para que lo vayan entendiendo mejor. Entonces vamos a comenzar. En este círculo, estos círculos vamos a ver cómo San Juan de la Cruz nos explica justamente estas etapas que acabamos de ver para, primero, conocer el camino que nos lleva a la unión con Dios. O sea, nos va a dar así como el mapa, ¿verdad? Para llegar, ojalá que todas, a ese matrimonio espiritual. Lo segundo, pues ojalá que conforme vayamos viendo en los círculos, ¿no? Las etapas de esta vida espiritual, pues cada una puede identificar dónde está. Y pues lo tercero, sabiendo dónde estoy y sabiendo el camino, entonces puedo seguir avanzando a la santidad. Entonces, por ejemplo, es como si San Juan de la Cruz queremos llegar, no sé, queremos llegar a Monterrey. Y entonces él nos da un mapa de cómo llegar a Monterrey. Entonces yo tengo que decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿No? Entonces, estoy en Mérida. Y entonces digo, pues estando en Mérida, ¿qué ruta tengo que seguir hasta Monterrey? O dices, no, pues, no sé, una etapa media de aquí a Monterrey, pues puede ser, no sé, la Ciudad de México. Yo ya no estoy en Mérida, yo ya estoy en Ciudad de México. Entonces, de Ciudad de México hasta Monterrey, ¿por dónde me tengo que ir? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que ustedes vean dónde están y sabiendo ya el camino, pues que puedan continuar. Entonces, bueno, la primera obra, que no sé si se acuerdan, él escribió un poema que se llama Noche Oscura. Cuando le pidieron explicar ese poema, él lo comenta en la obra que se llama Subida del Monte Carmelo. Si ustedes después de este círculo se quieren adentrar a leer a San Juan de la Cruz, no empiecen por Subida del Monte Carmelo, porque yo ahorita se los voy a explicar de manera muy sencilla, pero es muy complicado porque él se empieza a meter en muchas divisiones y todo y al final las va a hacer bolas. Si después de esto dicen, yo quiero leer San Juan de la Cruz, tomen el Cántico Espiritual o tomen, por ejemplo, el poema del Pastorcico o el poema de la Eucaristía, ¿ya? Bueno, Subida del Monte Carmelo, como les decía, es un tratado espiritual y es muy complejo. Y ahí nos habla de las primeras etapas de la vida espiritual, que es decidirnos por Cristo y comenzar la purificación, la vida purificativa. Eso es lo que nos va a hablar así en síntesis en Subida del Monte Carmelo. Entonces señala el camino, que es la libertad de espíritu por medio del desprendimiento, por medio de la nada, como le dice él. Y nos señala también que para ese camino necesitamos las virtudes teologales, porque las virtudes teologales son las que van a purificar nuestras facultades, nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Y entonces a este proceso de desprendimiento de todo y descubrimiento de Dios, él lo llama noche. Entonces aquí va a tratar de la noche activa, que es en la que nosotros cooperamos con Dios. Él hizo un esquema de lo que quería explicar en este dibujito, que con este dibujito él quisiera plasmar así como que un monte y cómo va subiendo, pero como verán, pues como que no le quedó muy bonito. Entonces, ya en las editoriales arreglaron el dibujito y lo dejaron así. Y este ya nos muestra un poquito mejor lo que él quería plasmar, ¿no? Entonces vemos que está el monte aquí, la cima del monte, y ahí en esa cima, él nos marca la meta, que es la unión con Dios. Dice, aquí solo mora la gloria y honra de Dios. Entonces, ahí es donde queremos llegar. Y como verán, hay dos caminos, bueno, hay tres. Uno del lado izquierdo, uno del centro y uno del lado derecho. Entonces, el camino del lado derecho, si se fijan, no llega a la cima. Es el camino errado, que es el camino del apego al mundo. Entonces nos dice San Juan de la Cruz, por ahí no hay que ir. Bueno, entonces el camino del lado izquierdo, pues tampoco llega a la cima porque es un camino imperfecto, que es
apego a las cosas de Dios. Y van a decir, pero ¿cómo? Si yo me desapego del mundo y como que busco a Dios, entonces tampoco llego. Depende, porque si tú buscas a Dios por lo que Él te da, ¿no? Como con intereses, ¿no? Como si fuera cajero automático, porque meto la tarjeta y me da, entonces no vas a llegar a la cima, porque a Dios pues hay que amarlo, digamos que gratuitamente. Entonces, ¿cuál es el camino? Es el camino del centro. Y si se fijan, las entradas de los dos caminos de los lados son anchas, pero la del centro es angosta, porque Jesús dice, pues que para seguirlo hay que entrar por la puerta estrecha. Entonces, este es el camino correcto, que es la puerta estrecha, y es el desprendimiento de todo. O sea, no buscar nada más que a Jesús. Y ahí él pone nada, 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 nada. Por eso le llaman doctor de las nadas, ¿no? Pero él lo que dice es que si quieres el tesoro, o sea, no vale la pena tener nada más, no te pierdas en las cosas. De verdad, vale la pena irte derechito a Jesús. Y luego, además de desprenderte de todo, pues necesitas las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, pues para entender y ver las cosas desde Dios. Una vez que llegas a la cima, que ya te desprendiste y ya tienes las virtudes teologales, entonces el Espíritu Santo te fortalece en sus dones, entonces se empiezan a manifestar con muchísima más fuerza en ti, porque todos tenemos los dones del Espíritu Santo por el bautismo, pero en semillita. Ahí ya como que crecieron en tu alma y pues se demuestran con sus frutos. Entonces es una persona, pues una persona que está ahí en la cima, dices, pues sí, es una persona que vive muy unida a Dios y que refleja a Dios, porque los frutos del Espíritu Santo es precisamente que los demás ya notan también que el Espíritu Santo y que Dios están en tu alma. Entonces, bueno, este es como el esquema que él da con este dibujito. Vamos a ir viendo paso a paso. Aquí les voy a poner otro dibujo, que este es mío. Bueno, no antes del dibujo, una división general de cómo él divide la obra de su vida del Monte Carmelo. Está dividido en 3 partes. Entonces, la primera es una introducción, explicación de qué es la noche, que ya se los expliqué, es el desprendimiento de todo. Y explica, ya se mete a la noche activa del sentido, que es desprenderse de los apetitos desordenados. El segundo libro es La fe y el encuentro con Cristo, y entonces como la fe purifica el entendimiento, y él habla ahí de noticias, pero las noticias no son, no sé, las noticias del milenio o de Televisa, sino noticias para él significa conceptos, ideas, ¿no? Es como nuestro concepto de Dios, lo que sabemos del catecismo y así. Y el tercer libro lo dedica a la esperanza y la caridad. Y como la esperanza purifica la memoria y la caridad purifica la voluntad. Entonces, ahora sí, aquí está el otro esquemita, tomando el primero que habíamos visto. Espérenme, aquí me regreso. ¿se acuerdan? Que estaba la vía purificativa con la noche activa del sentido y del espíritu. Entonces, ese primer círculo es el que vamos a ver ahora. Aquí. Entonces, ese primer circulito, ahora lo hice muchos circulitos, ¿no? Entonces, tenemos primero, afuera, está el hombre esclavo de los sentidos, o más que de los sentidos, esclavo del mundo de sus pasiones, el hombre en pecado. Y entonces, pues, empieza aquí la noche activa del sentido, por la cual el hombre se empieza a desprender, pues, del pecado, de todo lo malo, ¿no? Y entonces con eso ya entra formalmente la vía purificativa, que es la primera etapa de la vida espiritual. Y una vez que ya está ahí, como que es una persona, por ejemplo, aquí es una persona pues que ni siquiera va a misa los domingos, ¿no? O va muy poquito. Y de repente la invitan a un retiro. Y ahí como que, wow, así como que se conoce a Dios. Y entonces dice, no, yo ya voy a dejar el pecado, se confiesa y empieza aquí,
se confiesa y dice, ya, voy a ser una persona buena y demás. Y entonces empieza ya a vivir una vida cristiana, ¿no? Empieza, sigue, no sé, hay una perseverancia en ese retiro que fue, o empieza a ir a sus encuentros con Cristo, empieza a rezar, empieza a tener misa todos los domingos, empieza también de repente a rezar el rosario y demás. Y entonces ya que está ahí como que conociendo más a Dios y sí, como que creciendo, ahí llega la noche activa del espíritu, que es otra purificación. Y esa la hace crecer, y aunque sigue en la vía purificativa, pero ya es una vía purificativa con contemplación. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, la noche, vamos a ver estos dos ahorita primero, el hombre esclavo de los sentidos y cómo con la noche del sentido se desprende de las cosas. Entonces, noche activa del sentido es entrar por la puerta estrecha y desprenderse de todo para encontrarse con el todo con mayúsculas. Entonces comienza la gran aventura del desprendimiento de todo lo del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Es dejar atrás todos los pecados mortales, pecados veniales y apegos desordenados. O sea, es poquito a poco, ¿verdad? Una persona que está en pecado mortal, pues lo primero es, o sea, ya no pecado mortal. Y luego ahí ir creciendo y decir, ok, tampoco pecado venial. Y luego pues te quedan apegos, ¿no? También desordenados, que no llega a ser pecado, pero pues que no está bien, ¿no? Y entonces desprendernos. ¿Por qué nos desprendemos de todo, no? De los, o sea, pecado mortal y venial, pues es obvio, porque pues con el pecado mortal no nos salvamos y el venial pues nos aleja mucho de Jesús, pero apegos desordenados, qué exageración. Pues los apegos también nos causan muchos daños en el alma y depende, ¿no? Estos apegos nos pueden llevar a un pecado mortal, a un pecado venial o simplemente a una imperfección. ¿Cuáles son esos apegos de los que habla San Juan de la Cruz que hay que desprendernos? Pues es la sensualidad, que sería lujuria, pereza, caprichos, etc. ¿Por qué? Porque ensucian el alma y el cuerpo. La avaricia, que sería el apego al dinero, el aparentar, o sea, por ejemplo, eso, ¿no? Vivir como de apariencia. Y bueno, tengo todo, pero tengo también así como tengo el carro último modelo, la casa no sé cómo, viajo a tal lugar, a tal, pero todo tarjetazo para vivir de apariencia y entonces yo busco que me quieran por lo que tengo, cuando en realidad es toda una fachada. El materialismo, que es un poco lo mismo que un poquito al revés, ¿no? Con aparentar, pues yo aparento para ser aceptada. Materialismo es yo mido las cosas por lo material. Entonces mido a las personas por lo que tienen, mido las cosas por la marca, por lo que valen, y entonces busco tener siempre lo mejor, pero pues sí, como por una avaricia, ¿no? No por buscar calidad, sino por tener la marca, por estar de moda, por tal. Y también, pues la avaricia, pues ahí entra la envidia. ¿Por qué? Porque si yo no tengo lo mejor y la otra lo tiene, pues entonces empiezo a tener envidia de la otra persona. Y entonces es bueno desprenderse de la avaricia porque me causa aflicción, ¿no? El vivir con apariencia, ¿qué aflicción causa? O sea, ¿cuántos señores han muerto de infarto al corazón por la cantidad de deudas que tienen? Luego, la vanagloria, pues, que es la soberbia y la vanidad, nos llevan a la ceguera. ¿Por qué? Porque estoy tan centrada en mí y todo es alrededor de mí que no veo la realidad, no veo la necesidad de los demás, no veo mis defectos, no veo, sí, como a los otros, todo yo. Y la gula, pues que puede ser gula en comer o en beber, especialmente vino, ¿verdad? O cerveza. O gula también de saber, ¿no? Esto le pasa mucho a los científicos. Quiero saber más y más y más. Y luego, pues eso te lleva a caer en tibieza. ¿Por qué? Porque te lleva como a, sí, como a centrarte en satisfacerte tú
y no hacer ningún esfuerzo. Y entonces te lleva a ser una persona mediocre. Entonces, por eso San Juan de la Cruz dice, hay que desprenderse, pero fíjense, o sea, como que dice, no es desprenderse por desprenderse, vean, te hace daño, ¿no? O sea, es como el doctor que dice, pues al diabético, deja el azúcar, ¿por qué? Porque pues si la sigues comiendo, se te dispara la diabetes y te puedes morir. Es así lo que nos está diciendo San Juan de la Cruz. Y dice, él insiste, ¿no? Hay que desprenderse de todo. Y él dice, no importa, si tú tienes un águila, no importa si la amarras con un hilo grueso, con un mecate. Le marqué a la, no le marqué, Hay, le mandé un ¿alguna mensaje. tiene el micrófono? La novia de ¿Pueden Moisés. apagar, por favor? Ok, entonces no importa si el águila está amarrada con un hilo grueso o con un hilo delgadito, con una cadena de metal, con un mecate o con un hilo. Está amarrada y es un hilo que la ata y no la deja volar. Entonces lo que quiere San Juan de la Cruz es que nosotros seamos como águilas libres y que podamos volar libremente hasta Dios. Entonces no hay que olvidar que es dejar, pero para poseer a Dios, y es vaciar para llenarnos de Cristo. O sea, no es dejar por dejar, no es solo así como deja, así negativo, sino es porque quiero a Cristo, o sea, quiero llenarme de Él. Y por eso, a la vez que nos desprendemos, pues necesitamos conocer a Cristo en la meditación, ¿no? O sea, esta persona que tuvo la experiencia de Dios y que dice, quiero empezar a seguir este camino, pues tiene que conocer mucho a Cristo, porque si no tiene a quién está siguiendo y no se enamora de Él y no lo conoce, pues se va a desmotivar, ¿no? Entonces ahí él dice, tienes que empezar a rezar, empieza a hacer tu meditación todos los días, toma el Evangelio, haz tu reflexión evangélica, o toma un libro y ve leyendo y meditando lo que dice el libro. Entonces, como que empiece ya esa relación más personal con Dios. Entonces, hasta aquí fue la noche activa del sentido. Me voy a regresar aquí. No, bueno. Aquí. Entonces, ahorita vimos cómo el hombre era esclavo de los sentidos y entonces ya entró en esa noche activa del sentido, ¿no? Se desprendió de todos, del pecado mortal, del pecado venial, de todos los apegos que le hacían daño. Entonces ya empieza formalmente a vivir en esta vía purificativa porque ya empieza a rezar, digamos que ya empezó a hacer su programa de vida, ¿no? Cuando ustedes en un retiro y ven, ay, ¿cuál es mi defecto dominante? Es justo pues ver eso, de qué apego me tengo que desprender, ¿no? Y empezar a trabajar ahí. Y entonces ya esa persona pues ya empezó ya está así constantemente rezando y tal, y de repente, o sea, esto no es como que de un día a otro, de una semana a otra, o de un mes a otro, o sea, pueden ser años, ¿no? Entonces puede pasar años ahí donde ya pues va teniendo una amistad con Cristo, va creciendo en su amistad con Él, lo va conociendo, ya adquiere un hábito de rezar, de hacer su meditación, realmente hace su meditación todos los días, se confiesa, va a misa, todo. Y de repente pues llega esta noche activa del espíritu. Llega siempre las noches, esta primera no llega por sorpresa, esta primera es como una invitación de Jesús, pero esta segunda y las dos que siguen, o sea, esas sí llegan por sorpresa. Entonces, ¿qué pasa aquí? La noche activa del espíritu. Dios nos invita a dar un paso más y ahora no solo dejar lo de fuera, porque la noche activa del sentido fue desprenderme de lo de fuera, ¿no? Ahora tengo que trabajar dentro de mí. Y entonces, esta noche lo que va a hacer es que me va a ayudar a que yo transforme mi manera de pensar, de sentir y de amar, que transforme lo que él llama potencias, pensar, que es el entendimiento, sentir, que es la memoria, y amar, que es la voluntad.
¿Cómo se hace? Purifica las facultades por medio de las virtudes teologales. O sea, tengo que hacer un cambio de chip, ¿no? Entonces, la inteligencia, el entender, ahora la tengo que iluminar con la fe. Y para eso, pues conocer mi fe, leer las Sagradas Escrituras, conocer a Jesús en la oración, ¿no? O sea, antes yo medía todo por mi razón. Para poder crecer en la fe, pues tengo que conocer qué dice el catecismo, qué dice el magisterio de la iglesia, o sea, hay que empezar a estudiar, digamos, ¿no? Y bueno, seguir conociendo a Jesús. La voluntad, que es querer, gozar y amar, pues ahora hay que elevarla para amar con la caridad, o sea, ya nada más amar a nivel humano, ¿no? Amo a quien me cae bien y a quien no, pues le hago el feo, ¿no? Aquí ya Jesús como que te empieza a decir, no, hay que amar a todos. Y la memoria, pues que es el poseer y los sentimientos, me lleva, ahora tengo que poner mi esperanza no en tener, no en lo que siento o en lo que tengo, sino en Dios. Y entonces, al final de esta etapa, o sea, en esta etapa, todo esto va a pasar como que uno no entiende mucho, ¿ok? Y entonces, al final de esta etapa, pues Dios permite que el alma deje de sentir en la oración y ya no le va a llenar lo que medita. O sea, ya esta persona, ven que les digo que llega así también como de repente. O sea, esta persona de repente, así como que ya hacía siempre su meditación todos los días con el evangelio y así, wow, y muchísimas luces, o leí un libro y qué increíble. Y de repente le va a empezar a pasar de leer el evangelio y no le dice nada. O lee el libro y como que no le llega nada. Y va a decir, ay, ¿qué pasa? Estoy peor que antes, ¿no? Y luego también como que va a ver que antes, pues sí, como que era buena, pero ahora dice, no, hombre, ahora estoy peor que antes, ¿no? Se empieza a ver peor de lo que estaba antes porque nota sus defectos mucho más porque está en la lucha por ser mejor. Entonces, lo que pasa aquí es que antes estaba en un cuarto a oscuras y no veía nada. Y ahora ese cuarto pues le puso luz y ve que el cuarto tiene sillas, tiene mesa, tiene cama, pero pues también tiene una telarañita por ahí, tiene una mancha por allá. Entonces no es que esté peor, es que antes no lo veía. Y una característica de esta etapa para saber si, o sea, puede ser que, ay, me está costando muchísimo rezar y puede ser flojera, ¿no? O, ay, me siento peor que antes, como que, sí, como que, no sé. Y puede ser que realmente estás peor, ¿no? Que de repente, pues sí, te pusiste a hacer pecados mortales, ¿no? Pero una señal también de que es una purificación y que es para crecer y que no es que está retrocediendo, es que esta alma se duele porque quiere amar a Dios y piensa que se está alejando de él. O sea, sigue intentando, ¿no? O sea, la meditación no le llena, eso como que dice, hoy como que estoy mucho peor que antes, pero dice, quiero amar a Dios, entonces, ¿qué hago? Con que se preocupe de que le pasen esas cosas porque quiere amar más a Dios. Y entonces eso es una buena señal porque quiere decir que Dios la ha tomado como este madero que está aquí, como un leño, y pues la ha empezado a quemar, ¿no? Para transformarla en él. El San Juan de la Cruz usa esta imagen, ¿no? Del leño que se quema con el fuego para explicar cómo el alma es como ese madero, pues que primero está así completita y a lo mejor hasta húmeda y cuando le pones el fuego pues empieza a salir humo, empieza a oler mal y es lo que está pasando aquí. Como Dios ya se acercó al alma, pues lo primero que pasa es que sale ese humo y ese olor feo y dices, ay, estoy peor que antes. No, al contrario, ya se está secando esa madera para que el fuego pueda entrar, o sea, para que Dios pueda entrar en ti. Entonces, como les decía, es buena señal. Es un momento para dejar la meditación, o sea, si alguna de ustedes, ahorita que yo decía eso de que lees el Evangelio y pues ya no te llega ninguna idea, o lees un libro y como que sí, pero no, y como que te está costando rezar y como que no tiene ninguna luz y así, entonces es momento de dejar esa oración que es más racional, ¿no? La meditación es más racional, es más de ideas, y pasar a la oración de contemplación, donde es más amar y creer que pensar y entender, ¿no? Una oración donde, pues a lo mejor me siento un poco más tranquila frente a Dios,
sin tanto leer, sin tanto hacer casi que mi propia homilía, sino que estoy ahí, leo el Evangelio, pero me dedico a como a ver el corazón de Jesús y amar, ¿no? Ya no tanto a pensar. Y entonces, aquí el alma pues está comenzando a cambiar su chip o tiene que cooperar con Dios para cambiar ese chip en su manera de vivir para que sea desde las virtudes teologales. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, en lugar de ¿por qué pasa esto? ¿No? O no lo entiendo, o sí lo entiendo, pues que se comienza a hacer estas preguntas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué quiere Dios de esto? O sea, antes, por ejemplo, no sé, te pasa que, no sé, no llegó la señora que te ayuda el lunes y dices, ay, qué horror, ¿y por qué? Y justo hoy, ¿no? Y cuando ya empiezas a meter la fe en tu vida, dices, bueno, a ver, ¿y qué quiere Dios a través de esto? ¿Qué quiere enseñarme? Pues a lo mejor quiere que yo, no sé, aproveche para ser más paciente o que valore pues lo que es tener una ayuda o que sea una oportunidad también de, no sé, de expresarles especial cariño a mi familia porque les voy a cocinar, pues ya que no vino mi ayuda, pues les voy a cocinar lo que más les gusta, que yo solo soy la única que lo sabe hacer. O sea, ya cambias el chip, ya no es desde mí, desde mi razón, sino desde Dios, ¿no? ¿Qué quiere Dios de esto o qué haría Jesús en mi lugar? Y pues empieza esta alma a seguir el mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque, ¿qué pasa aquí? Cuando la persona empieza ya a pensar desde Dios, también a amar desde Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no sé, la vecina que no me cae muy bien, otra vez viene a pedirme la tacita de azúcar, ¿no? Y en lugar de yo decir, ay, esta señora, ¿por qué no compra sus cosas? Bueno, ¿y cómo la trataría Jesús? ¿O cómo la trataría la Virgen María, ¿no? ¿Cómo sería ella con los vecinos que le piden azúcar? Y eso te lleva a amar mucho más al otro, pues con el corazón de Dios. También otra cosa que pasa es que como va conociendo cada vez más a Jesús, y ya no solamente aquí, sino como una experiencia, pues Jesús, Cristo, se va haciendo tu amigo, ¿no? Tu compañero, tu confidente que está siempre ahí, y entonces quieres transmitirlo a los demás. Y entonces ya no amas solo a quien te cae bien o mal, y luego lo otro es que dices, quiero transmitirlo, y entonces esta persona pues ya a lo mejor había empezado a hacer apostolado, pero ahora hace el apostolado con sentido, ¿no? Porque quiere realmente llevar a Jesús a los demás. Entonces, resumiendo, pues toda esta etapa, que es lo que pasó, que es, pues comenzamos con este desprendimiento, ¿no? Desprendimiento de los apegos, desprendimiento de mi manera de pensar, de mi manera de sentir, o sea, la nada que dice, más Cristo y las virtudes teologales, ¿no? Ver las cosas desde Dios, amar con caridad de Jesús, poner mi esperanza en el cielo, en Dios y no en las cosas, entonces eso me va a llevar a la unión con Dios. Entonces, bueno, esto me voy a regresar de nuevo. Aquí. Aquí. Entonces, como vieron, el hombre era esclavo de sus sentidos. Para, pues, comenzar a seguir a Jesús, empieza esa noche activa del sentido, donde se desprendió del pecado mortal, del pecado venial, pues, de los apegos desordenados. Entró ya en la vía purificativa, que es, ya empezó a tener una vida de oración, a ser una persona que vive cristianamente. Ahí llega la noche activa del espíritu, donde pues ya no puede rezar tan bien, se siente que es peor que antes, como que sí, le empieza a costar un poquito, y ahí entonces empieza a cambiar, a transformar su manera de pensar, de sentir y de actuar, y en lugar de que sea racional, en lugar de que sea humano, empieza a pensar con fe, a sentir con caridad y
actuar o a tener siempre la esperanza del cielo en su actuar. Y entonces ahí entra, como ven aquí, en la vía purificativa, ya con contemplación, que es lo que les decía, ¿no? Esa oración que no es ya de la cabeza, sino que va al corazón. Entonces, lo vamos a dejar aquí, regresándome al esquema del inicio, aquí está. Ahora vimos este primer círculo, que es la vía purificativa con la noche activa del sentido y del espíritu. Entonces lo vamos a dejar aquí para que la próxima vez pasemos acá, a la vía iluminativa, ¿ya? Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios, si entendieron algo, si no entendieron nada, si se les hace algo factible o dicen, no, San Juan de la Cruz está terrible. Marilis. Yo tengo una pregunta. Sí. Ay, De del corazón. No, oye, te estás congelando. A ver. Ahí. ¿Ahí está? Sí. Ok. Cuando ya pasa del pensar de la cabeza al actuar en el corazón, o sea, es que a mí muchas veces me pasa que igual oro, pero leo, y entonces como que digo, es que esto no me está dejando tanto como en el actuar en el corazón. Exacto. O sea, ese paso es válido, como que ya muchas veces me voy como en el actuar, porque a veces como que el estar leyendo, orando, leyendo, no, siento que no me lleno. Mira, no es... Siento que tengo que actuar, tengo que ejecutar, tengo que... Sí, o sea, a ver, sí es actuar, pero la oración, ese tiempo dedicado a la oración, ¿no? De sentarte, no sé, 15 minutos, media hora, una hora, lo que cada una rece, ese, aunque te cueste, hazlo, porque es cuando te llenas de Dios. La diferencia, o sea, está en, si no te llena ya leer, bueno, no sé si me está escuchando, pero si no, sí, es que te congelaste. Si no te llena ya leer, entonces a lo mejor toma ya el Evangelio, ya no tomes libros, toma el Evangelio y a lo mejor una frase o una palabra, o también pues eso, como una frase y que esa frase como que vaya entrando en ti, más silencio, ¿no? Más amar con eso. Y luego lo otro, o también puedes tomar un pasaje del Evangelio y como que meterte en cómo era Jesús, o sea, ver más, no pensar tanto, pero sí no dejar la oración, porque si no, si dejas la oración y te vas al actuar, eso provoca después que te seques, porque estás dando y tú no te estás alimentando, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Abre tu micrófono. Sí. ¿Quién iba a preguntar? Ya. Oye, Angie, una cosita me fui. En una parte tú dijiste algo así de que la esperanza purifica a la memoria y la caridad purifica a... La voluntad. Eso era lo que quería. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna otra duda? ¿Comentario, pregunta? No. Angie, ¿hay manera de que nos puedas pasar el PowerPoint para que podamos releerlo? Sí, a lo mejor si alguna me manda un mail y se lo mando a las responsables de equipo, las responsables me pueden mandar su mail y yo se los mando a ellas y ellas ya se los reenvían a ustedes, ¿se les parece? Muchas gracias. Sí, es que sí está muy bueno y para ir viendo y volviendo a leer. Ya, perfecto, claro que sí. Muy bien, entonces les voy a dejar una tarea.
esta tarea no es para entregar, es para ustedes. Y después la pueden ver con su director espiritual o demás. Y es preguntarse, ¿no? ¿En qué etapa estoy? O sea, de lo que hablamos, ¿dónde estoy yo? ¿No? Y para ello ver, a ver, ¿tengo algún apego? ¿No? Y bueno, todos tenemos apegos, obviamente, ¿verdad? Pero hay algo así como que fuerte que me está impidiendo avanzar. Luego, lo segundo es de esos apegos que San Juan mostró, ¿no? La sensualidad, la lujuria, todo eso. ¿Cuál es el que más me afecta a mí? ¿Y de qué manera? ¿No? ¿Cuál es el que, como digamos, mi defecto dominante, ¿no? ¿Cuál es? Y luego, lo tercero es, ¿cómo es mi oración ahorita? ¿No? ¿Cómo es mi oración? Es más eso de meditación, o sea, todavía la meditación me sigue ayudando. Bueno, ¿hago oración o no hago oración, verdad? ¿Cuánto le dedico? Y oración me refiero a tiempo solo para Dios, o sea, oración mental. O me dedico a rezar rosarios, novenas, escuchar grabaciones, no sé qué, y es todo escuchar, leer. O yo ya tengo un tiempito que es yo y Dios, ¿no? Si ya tengo ese tiempo, ¿cuánto tiempo dedico? 5 minutos, 10, 15, media hora, ¿cuánto? Y si me ayuda. Eso, yo ir leyendo y hacer yo mis reflexiones, no sé, típico de las meditaciones de retiro, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. Si eso me va llenando o ya no me llena. Si mi oración es más, entonces más del corazón. ¿Cómo es? Y no es que uno esté bien y el otro mal. Haz tu diagnóstico, o sea, ¿dónde estoy? ¿No? Y lo último es las virtudes teologales, ¿no? Si en mi vida ya van actuando la fe, o sea, si yo ya voy viendo las cosas desde Dios o veo todo desde mí. Si en mi vida la esperanza, o sea, si yo tengo esperanza, ¿no? Si confío en Dios, si mi meta, pues sí, realmente es, o sea, quiero llegar al cielo. O si estoy todavía como que mis metas son muy de aquí, ¿no? Tener mi casa, que mis hijos hagan su carrera, que mi marido le vaya bien y hasta ahí llego. O hay algo más, ¿no? Y en la caridad, pues, ¿cómo está mi caridad, no? Si es muy ojo por ojo, diente por diente, o si mi caridad ya es más heroica, ¿no? Entonces hagan ese examen personal, es para ustedes, ¿no? Y lo pueden ver ya sea en su confesión, en su dirección espiritual, pues también para ir viendo dónde están. Y bueno, la siguiente vez que, déjenme ver cuándo nos toca, creo, no recuerdo si es la semana que entra o en 15 días. La próxima semana. La próxima semana. Sí, la próxima semana, entonces vamos a seguir avanzando en este camino y bueno, vamos a ver la siguiente etapa con las noches. Entonces, bueno, hoy vimos noches, pero vamos a ver las pasivas que son más heavies, ¿no? Pero también vamos a ver, lo voy a ir mezclando. Aunque no me vaya por los libros de San Juan de la Cruz, creo que va a ayudar más el ir mezclando cómo es en nuestra vida, ¿no? Para que lo entendamos mejor. Muy bien. Pues si no hay nada más, si les parece, damos gracias. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tú. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, que les vaya muy bien, que tengan muy buena semana.